Queridos hermanos, muy buenos días. Hoy vamos a meditar en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Dicen, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Hasta ahí la palabra del Señor. Este es el cuarto mandamiento y ordena descansar un día a la semana. También este es un mandamiento claro que no requiere de demasiadas explicaciones, ya que el mismo mandamiento conlleva la explicación. Los judíos y algunas sectas como los adventistas, los legalistas judaizantes, judíos mesiánicos, etc., hacen énfasis en la ley y más concretamente en el sábado como día de reposo. Los cristianos no hacemos diferencia entre un día y otro porque consideramos todos los días igualmente santos. Pero desde la resurrección de Cristo es verdad que generalmente dedicamos el domingo como día del Señor. La razón para el reposo es que Dios mismo nos dio ejemplo. No porque Él necesitase descansar, ya que por medio del profeta Isaías nos encargó, se encargó de enseñarnos al respecto, diciendo que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra, y que Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Isaías 40, 28. Personalmente me interesé por el reposo preparando un estudio apologético sobre el tema para combatir a los adventistas del séptimo día. Fue por medio de ese estudio que entendí que actividad y santidad no son sinónimos y que sábado y sábado tampoco lo son. La palabra hebrea sábado no significa sábado. Significa reposo. Aunque es cierto que los judíos reposaban el sábado, no debemos confundir el betún con el atún. La similitud del término ha favorecido que muchos entiendan el mandamiento como si Dios ordenara reposar el sábado, cuando en realidad el mandamiento es reposar. Es decir, cesar de nuestro trabajo después de 6 días. Quiero que presten atención y se fijen bien que en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, en ningún momento se menciona el sábado, sino que se habla de reposo. Sin embargo, los adventistas afirman que descansar el sábado es el mandamiento más importante de la ley de Dios y el que marca la diferencia entre los verdaderos hijos de Dios y los que no lo son. Contradiciendo, lógicamente, al Señor Jesús, que afirma que el mandamiento primero, más importante, es amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, aclaremos que la palabra sábado viene del latín y significa Saturno. Fueron los romanos quienes aproximadamente 300 años antes de Cristo pusieron a los días de la semana los nombres de los planetas que entonces conocían. Así que nada tiene que ver el sábado hebreo, que significa reposar, con el día de la semana al que llamamos sábado. Es el resultado de un infantilismo teológico. En realidad, la traducción correcta de la palabra sábado ni siquiera es reposo, sino cese. Es decir,
acabar la obra, terminar. El mandamiento no menciona el sábado porque fue dado 1200 años antes de que los romanos pusiesen ese nombre a uno de los días de la semana. Por tanto, el mandamiento no tiene relación con el sábado, sino con el reposar. De ahí que la palabra de Dios no dé importancia al día de la semana en que descanses, sino al descanso en sí mismo. Algo que resulta realmente curioso es que este es el único mandamiento de los 10. Este es el único que no se repite en el Nuevo Testamento. Habiendo Cristo resucitado en domingo, la iglesia desde el principio comenzó a rendir culto a Dios los domingos y no el sábado como hacían los judíos. El apóstol Pablo enseña que no hay diferencia entre un día y otro. Uno hace diferencia entre un día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, dice el apóstol. Romanos capítulo 14, versículo 5. Además, el apóstol Pablo también condena a todos los que juzgan a sus hermanos o a los demás cuando discuten sobre esta cuestión. Como está escrito también. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses capítulo 2, del 16 al 17. El objetivo de este mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. No es meramente descansar por descansar, sino tener un tiempo para santificarnos. La santidad tiene que ver con estar apartado para Dios. Se trata de que nos apartemos de las labores cotidianas y dedicar un tiempo al Señor. Por eso, como cristianos, no solo santificamos un día a la semana. Para nosotros todos los días son santos para el Señor, aun cuando es cierto que dediquemos especialmente uno de esos días de la semana al Señor. Pero si tú trabajas en un hotel o en una fábrica y en vez de descansar un sábado y un domingo, descansas un miércoles o un jueves, cualquiera de esos días es tu día de reposo. Dedícalo para el Señor. El día del Señor es una excelente oportunidad para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es un día para respetar también a los demás, para cuidar de los demás, de la familia. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tus esclavas, ni tus extranjeros, ni tus animales. Respeta a la gente que están contigo, que también descansen. No los explotes. Dedica tiempo a Dios y a tu familia, porque si no tienes tiempo para tu esposa, otro lo tendrá. Si no tienes tiempo para tu hijo, el traficante de drogas sí que lo tendrá. Si no tienes tiempo para tu hija, el chico de la esquina se ocupará de ella. El reposo es obediencia, es sometimiento a la voluntad soberana de Dios, que nos ama. Porque Él decía lo mejor para nosotros, por eso ordenó que descansáramos. Dios promete bendecirte si guardas el día de reposo. Por tanto, no observar el día de reposo representa perder parte de la bendición de Dios. Mostremos, hermanos, que Dios es tan importante en nuestra vida como para ponerlo en nuestra agenda, en nuestro calendario. Sigamos día tras día escudriñando la palabra de Dios y meditando en ella para no caer en legalismos religiosos y condenación. Que Dios os bendiga, mis queridos hermanos. Un abrazo para todos.